Buenas tardes con todos. Primero agradecer a todos los organizadores del Congreso, a cada una de las personas que nos ha permitido sentirnos como en casa. Venimos desde el centro del mundo, Quito, Ecuador, en donde el sol se pone sin sombra a las 12 del día. Trabajamos en la ciudad de Quito. Estudio 685 es una oficina de arquitectura, diseño, construcción y paisaje que ha desarrollado proyectos en la ciudad, y nuestro campo de acción ha sido primero a través de concursos nacionales e internacionales, y esta investigación se basa en dos proyectos que ahora yo los voy a contar. Luego Carlos va a profundizar un poco más en todo el tema del turismo y el legado ancestral, que es un tema que nos preocupa mucho y es un tema que estamos trabajando con varios proyectos en la ciudad. Desgraciadamente, muchos de los proyectos que nosotros empezamos a trabajar con el gobierno anterior, algunos se han quedado rezagados, otros, como el que les voy a contar, inició la construcción de la primera etapa, apenas tiene un 10% de avance y el proyecto desgraciadamente ha quedado en abandono por ahora. Esperamos que este nuevo gobierno lo retome. Este proyecto, que es Sendero y Mirador de La Delicia, este sector se llama La Delicia, está entre la serranía ecuatoriana y el oriente ecuatoriana. Esta es la topografía, este es el entorno. Se nos solicitó hacer el proyecto era un sendero y un mirador, y era un proyecto turístico. El país le interesaba mucho potencializar el turismo a nivel internacional y generar una fuente de ingreso mucho más fuerte que el tema del petróleo, del cacao, de otros recursos naturales que empiezan a degradarse con el tiempo. Y el Estado le interesó potencializar el turismo. El problema de esto es que se enfocó concretamente en estos proyectos, pero no se dio cuenta toda la integración que tenían estos proyectos con el entorno cercano. Toda esta marca que ustedes ven aquí, este era el territorio que nosotros teníamos que intervenir. Aproximadamente donde está en la vía, en la parte superior y en el punto en esta loma, hay 2 kilómetros de recorrido y en vertical subimos aproximadamente 300 metros. Cuando el gobierno central nos pidió hacer esta intervención, ellos realmente no existía nada de información y nos pidieron trabajar sobre este espacio. El tema es que este espacio es rural y las normativas no existen en nuestro país sobre lo rural, y no podíamos empezar a aplicar normativas de lo urbano en lo rural. Esto es lo que nosotros nos encontramos en los recorridos de campo. Esto es el camino que ellos tenían. Este es los límites que tenían las edificaciones existentes. Nos encontramos con aproximadamente 25 familias que vivían acá, y nos empezó a interesar el tema ya no solo del turismo. El turismo para nosotros empezó a entenderse como era un fin, pero no era el resultado final. A nosotros entendimos que el turismo era un eje que nos permitía que la población se aproveche del mismo. En las investigaciones que empezamos a ver, la gente tiene cultivos, tiene una cantidad de cosas que nos interesaba que la gente pueda aprovecharse de este eje que íbamos a hacer, y que la gente de este sector empiece a hacer, primero a regresar a ese sitio y ser parte del proyecto. Estas son fotografías y los tramos de todos estos recorridos en el sendero. Es espectacular porque en la parte superior hay unas vistas a volcanes activos de la ciudad, del país, perdón. Hay una frontera con los Llanganates, ¿sí? Hay una cantidad de recursos naturales que nos interesaba empezar a explorar.
En esta mínima geografía que nosotros encontramos entre el acceso a este sendero y el remate con este espacio que se tenía que convertir en un espacio público, encontramos 4 topografías o 4 zonas en donde los cultivos, las plantas, las aves empezaban en algunos casos a perderse, y en otros nuestra intención fue en esta investigación recuperar todas esas aves, recuperar todos esos cultivos que se habían estado perdiendo. Y estos pisos climáticos nos iban a permitir justamente eso, el recuperar el entorno existente, la ruralidad. Igual, luego ya no solo nos interesó el objetivo que tenía el gobierno central de generar un mirador y que la gente vaya a este sitio y solamente suba. Nos interesaba ya otras cosas. El proyecto empezó a complicarse no para nosotros, sino para el propio Estado, porque empezamos a demandar en el proyecto que la gente que estaba ahí tenga alcantarillado, agua potable, electricidad, y las pocas viviendas que existían y que se ven en fotos, en algunos casos habían viviendas hechas con residuos de la ciudad, y lo que nos interesó es que se aplique un plan de mejoramiento de las viviendas. Entonces, el problema fue que el proyecto empezó a crecer, les interesó mucho, no a todos los consultores o al ministerio en este caso que estaba a cargo de este proyecto, y nos dio un tiempo límite de trabajo, así que nos tocó ir cortando algunas cosas. Una de ellas, de todas estas especulaciones y todas estas investigaciones que hicimos, era cómo determinar el sendero en los espacios rurales. Si bien en los espacios urbanos tenemos calles, aceras, vías de primer orden, vías de gran orden, ¿qué es lo que pasa en la ruralidad? En la ruralidad pasa esto, es decir, el vecino empieza a donar ese espacio que termina siendo un espacio comunal, y ya no es solo esa gran vía que tú necesitas que sea de un ancho carrozable o sea de un ancho, en este caso para ganado que bajaban en los productos, sino ya estos espacios empiezan a convertirse en espacios comunales y en espacios públicos. ¿Y cómo entender luego? Ahora aparecen unas nuevas palabras tal vez para ustedes, es el chaquiñán. El chaquiñán es un recorrido que hicieron los incas, ahora luego Carlos lo va a hablar, en todo el imperio, y recorrió 5 países, desde Chile, Argentina, Perú, Ecuador y parte de Colombia. Estos chaquiñanes eran unos senderos que les permitía a los incas recorrer, colonizar y hacer una cantidad de actividades. Pero nosotros entendíamos que ese chaquiñán ya en el espacio público tenía otras connotaciones, es decir, cómo nosotros podíamos integrar a las familias para que ese chaquiñán se convierta en un aporte a la comunidad. Luego te vas encontrando con unas topografías muy complejas, en este caso, donde está la primera sombra abajo y donde está el arranque, digamos, de esta posible losa. En apenas 2 metros de caminata subes casi 4 metros de altura. Entonces, cómo estas topografías se iban manejando con unas nuevas normativas, pero luego también entender, y ayer se hablaba un poco de lo legal, aquí teníamos otro problema, ¿de quién es ese territorio? Esa esquina ya no le corresponde a nadie, esa esquina le corresponde ya a la comunidad. ¿Y cuáles son nuestras intervenciones en eso? Entonces, en nuestra propuesta hicimos que estas intervenciones en estos cortos espacios que sean comunales se convertían en estos miradores, en donde la gente de este sendero permitía ser turista también y poder integrarse a estas actividades. Y luego rematábamos en este espacio de mirador. Y luego todos estos espacios que ustedes la ven, lo que hicimos es, como se van generando unos caminos y estos senderos, empezamos a generar espacios
para los turistas, que son baterías sanitarias, unas tiendas para que la misma gente pueda vender jugos o pueda vender artesanías. Y entonces entendimos que el turismo en estas zonas rurales la gente la tiene que hacer, la población, la gente que vive en esa zona. Y con esta imagen rematábamos del proyecto, que es un mirador que tiene la posibilidad de ver 360 grados a diferentes alturas. Y en este caso, la persona que vivía, que es esta casa que está ahí, que le hacemos también le empezamos a acomodar a esta vivienda, porque lo que hace esta persona, le interesa el proyecto y dona este espacio. Es interesante cómo empiezan a apropiarse y él dice, ¿saben qué? Yo voy a donar este espacio donde va a rematar ustedes el mirador. Y nosotros dijimos, está bien, y nosotros le vamos a arreglar su vivienda y le vamos a dar alcantarillado y le vamos a dar electricidad. Y el problema ya no solo es nuestro, el problema es que le hemos botado la pelotita al Estado, y ahora el problema es que el proyecto supere más expectativas, porque ahora tiene que dar una vivienda digna a 25 familias, agua potable, alcantarillado. Paralelo con esto, hace un año y medio se organiza el SENAE, que es un Congreso Nacional de Arquitectura, y como parte de este evento desarrollan el diseño, un concurso utópico de un diseño de un centro turístico y un mercado en una población de Pasa. Casualmente es en la misma provincia de Tungurahua. Esta se desarrollaba hacia el lado del oriente ecuatoriano, y esta población es hacia el lado de la costa ecuatoriana, y en su punto Pasa fue un punto de desarrollo y de conexión entre la costa ecuatoriana y la serranía ecuatoriana. Nos interesa participar en el concurso por todo el bagaje que veníamos investigando de lo otro, y este es el terreno. Este mercado solo funciona los días jueves, ¿sí? Pero es un mercado, es una zona muy rural. La población es indígena en un 90%. La población, si ustedes ven, están ahí, ese es el mercado. La población está haciendo intercambio de productos, no compran, ellos intercambian borregos con gallinas, gallinas con papas, y una cantidad de interacciones. Y ahí mismo tienen, ven las personas que están de mandil, estas personas hacen las vacunaciones de ese ganado inmediatamente, y la gente hace ese intercambio. Entonces el concurso planteaba hacer este mercado, y en la parte superior un centro turístico. En esta zona tiene apenas 1,200 personas que viven ahí, pero la ciudad solo vive el día jueves, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después ustedes van en cualquier otro día y es un pueblo fantasma. Y cómo intervenir en un proyecto urbano en donde realmente solo hay movimiento en estos días. Otra de las consideraciones es que el volcán que ustedes ven ahí, este es el Chimborazo, como referencia es el punto más alto desde el punto central de la Tierra, mucho más alto que el Everest, ¿sí? Es el punto más alto de la Tierra. Así que cualquier persona que quiera subir va a sentirse más delgada, más alta y más importante ahí. Y como ustedes ven, esta es la ubicación de esta ciudad, de este pueblo realmente muy pequeño, que apenas tiene la plaza central y una manzana alrededor. Al resto, todo se compone de estos espacios todavía de huertos, de esta población rural y el imponente Chimborazo. Estas son imágenes del entorno. Nos interesó muchísimo, fuimos a visitarlo, y esa es, creo que, la mejor manera de conocer el territorio, de cómo, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que se vive. Y estas eran las imágenes que las captamos. Apenas teníamos un mes y medio para el concurso, y lo mejor que hicimos fue, claro, lo que pasa es que no sabíamos, es un pueblito que uno casi no va. Fuimos un sábado, no había nadie, y nos dijeron que los domingos es lo que esto pasaba. Ellos tienen 4 mercados, un mercado
En una zona es como en una esquina que venden solo papas, tienen 200 variedades de papas. El otro mercado es solo para borregos, hay otro mercado solo para legumbres. Entonces, es muy interesante esta propuesta que plantea el Colegio de Arquitectos y una universidad privada para este concurso. Entonces, ahí se ve, esa es la población con la plaza central, y acá abajo está el terreno que había que intervenir. L'Ecuador ha tutte le carte in regola per essere il top del turismo. Everyone said, wow, that's going to be amazing. Man, how can you not be excited about a place like this? Todos los lugares estaban pintados como si fuera así, nunca nos dimos cuenta porque estaba todo tapado, pues. La sorpresa increíble. Precioso. Aquí está todo. Bueno, ahora que llegamos acá no nos sentimos tan fuera de nuestro país, ¿no? Pero sin embargo, este fue un video oficial que hizo el gobierno del Ecuador hace no mucho tiempo, de hecho, y que nos trajo, claro, algunos problemas justo con Costa Rica, toda la parte de Cancillería, Embajada. Pero en realidad cuando uno va y lee los comentarios, porque está en YouTube, si quieren pueden volverlo a ver, la gente, lo dicen los ticos, no nos sentimos mal, más bien nos alegramos de que sea, bueno, Costa Rica sabemos que es un destino turístico, uno de los primeros, de hecho, en toda América, y estamos orgullosos de que el Ecuador se pueda comparar con nosotros. Bueno, cuando lees los comentarios también uno se siente muy bien, pero sin embargo, eso es lo que el gobierno del Ecuador intenta hacer. Intentó hacer hace mucho tiempo, ahora las políticas han cambiado un poco, y sin embargo, lo que les voy a presentar ahora, más que todo, son reflexiones que están pasando, por ejemplo, entre qué es lo que tuvimos con el estudio, ¿no? Solamente para una aclaración, yo no estoy estudiando paisajismo en Hong Kong, nada más, es mi hermano, que es Francisco Ceballos, por si acaso. Y lo que vamos a ver aquí es todas las interacciones que estamos haciendo con el estudio, ¿no? Una de esas cosas, y cómo empieza este video, empieza más que todo en el 2007, cuando Rafael Correa entra al país, y lo que queremos hacer es cambiar la matriz productiva del país. El Ecuador es un exportador de materia prima muy grande, y nuestro producto estrella, aparte del petróleo, banano, camarón,
incluso banano competimos incluso con Costa Rica, también tenemos varios otros productos que también seguimos compitiendo con Costa Rica, pero queremos librarnos de alguna manera del petróleo. ¿Por qué? Porque las expectativas nacionales nos dicen que en el 2050 tal vez ya no tenemos petróleo, entonces simplemente nos quedamos sin todo el dinero. Como ven, es muchísimo, muchísimo dinero. Y del 2007 hasta el 2017, que son 10 años de mandato del economista Correa, tenemos y queremos pasar de una actividad económica puramente petrolera y darle un giro. El giro es cambiar hacia el turismo. El Ecuador tiene mucho que ofrecer, entonces una de las políticas y la política más grande y urgente es vamos a ponerle todo al turismo, pase lo que pase, y así es como se invierten 24 millones de dólares en 13, justamente una de estas consultorías, la primera que les presentó Jorge, entra de 13 consultorías a lo largo de puntos estratégicos del Ecuador, de los cuales después, en el 2013, se escogen 5 de todas las 13 y se decide comenzar a la construcción. Ya después, con el nuevo mandato, bueno, pasan otras cosas, se paran las construcciones, se da un nuevo giro, ahora estamos sentados con la industria minera, que es totalmente el contrario, pero bueno, veamos cómo evoluciona eso. E incluso se hicieron varias campañas. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, All You Need is Ecuador, más o menos se parece a la canción de los Beatles, ¿no? Entonces, el Ecuador compró los derechos de la canción de All You Need de los Beatles para utilizar este eslogan, que es el eslogan mundial con el que se conoce el Ecuador. Si ustedes van a Ecuador, van a encontrar esto en todos lados. Y bueno, el Ecuador, aquí lo tienen. Esto de aquí, justamente de donde estamos hablando, la Delicia, pero esta es una pintura que la vemos en el 1900. Prócer de la Independencia también era pintor y hace este dibujo, esta pintura, pero si vamos, incluso si vamos ahora, tal vez podemos encontrar el mismo paisaje, que es lo interesante. El mismo paisaje rural de lo que estamos hablando ahora es un paisaje que no ha cambiado en muchísimo tiempo y se sigue manteniendo, y es de donde hemos rescatado la palabra ancestral. Porque, bueno, siendo igual toda Latinoamérica parte de colonia, entonces hay una gran parte que sigue trabajando de la misma manera, lo único que han progresado ahora, y tenemos la cuadrícula española en todas las ciudades, pero sin embargo tenemos varias cosas como los chaquiñanes y estos caminos que se fueron formando y que poco a poco los queremos ir rescatando, y es lo que pasó en el primer proyecto. De hecho, una vez que se empezó a querer rescatar el sendero, nos dimos cuenta que no solamente era colocar un camino, colocar miradores, sino que verdaderamente lo que queríamos hacer era tomar toda la experiencia, tomar mucho más allá del territorio, sino también tomar a la gente y tomar la historia que tiene eso, para ponerlo como un intangible dentro del valor que tiene, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es el espacio público rural? Y para eso, bueno, la primera cosa es el espacio de interés colectivo. Son espacios que se generan directamente, como por ejemplo este es muy interesante, es fantasma los días que no hay mercado, simplemente es vacío. Y la verdad es que los días de mercado, uno si se para en ese punto, 5 de la mañana, empieza a ver cómo la gente empieza a bajar de las montañas para llegar acá con los animales, con la mercancía para hacer el trueque. Y todo eso es simplemente ancestral, no solamente en el cómo se dan los medios de producción ahí, sino también en cómo se construye. Por ejemplo, teníamos, esta es la famosa, bueno, no es famosa, pero sí es famosa, es cancha inca. La cancha inca es este sistema con el que se construía, en el que tenemos, sí funciona, aquí tenemos justamente una muralla y adentro de la muralla tenemos varias edificaciones, pero eso también lo vemos ahora. Directamente tenemos cosas que se han recuperado y que la gente sigue construyendo de la misma manera. Entonces tenemos también en la construcción algunas cosas ancestrales. Tenemos rural, a lo que hemos definido como rural potencialmente es justamente a lo que se mantiene en el tiempo. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos vamos a visitar el campo, tenemos más o menos una idea de esto. Vamos a visitar el campo, vamos a sentarnos, vamos a ver este tipo de casas. Cuando vamos al menos en Ecuador tenemos ese sentimiento,
Y ya directamente sabemos que estamos en el campo cuando vemos esa mezcla entre casas, chozones que están construidos de adobe, que están todo con naturaleza, vemos que empieza a florecer toda esta agricultura que es la que sostiene al país en el momento. Y esto es la ruralidad, cómo la gente está viviendo aquí y qué es lo que está pasando acá. Aquí no tenemos las cuadrículas, aquí tenemos chaquiñanes, aquí tenemos diferentes caminos, como vimos también, que pertenecen a veces a ciertas personas, otras que directamente pertenecen a la comunidad, mixtas, y es muy difícil, por ejemplo, colocar un camino porque no se sabe a quién pertenece ese espacio de tierra ya con el tiempo. Tenemos la parte humana, aquí tenemos justamente lo que les está hablando del mercado. Estas sin embargo son fotos antiguas de cómo dentro de la ciudad, en las plazas de la ciudad se daba también este mercado. En cambio venían todos a la ciudad, hacia las plazas y empezaban a poblar para vender sus productos. Ahora se empieza a hacer ya fuera de la ciudad porque las plazas ya son urbanas, ya se han llenado de piletas, se han llenado de jardines, y en realidad también la manera de comprar las cosas, digamos, bueno, no sé si ha evolucionado, pero se hace de otra manera, ¿no es cierto? Entonces ya no se hace el trueque con tanta facilidad. Aquí también tenemos, bueno, para mostrarles el adobe a las personas que no han visto o que tal vez es nuevo, el adobe, que es este material con el que se construye, que es parte de arcilla, paja, que tenemos muchísimas de estas construcciones todavía vigentes y que se están utilizando y que con el tiempo simplemente se van transformando, cuando ya no se utilizan se van transformando en espacios verdes nada más. Una de las grandes cosas también a las cuales, y esta es una de las más importantes pienso yo, es que el territorio rural es vulnerable, pero vulnerable en vista del cambio climático. Por ejemplo, Tungurahua es una provincia muy importante porque aquí del lado izquierdo tenemos la parte de la costa. Imagínense, aquí estamos subiendo de 0 en el nivel del mar hasta 6.000 en el punto más alto y después estamos bajando nuevamente a la selva a 0. Entonces, esta provincia agrupa los tres, la costa, la sierra y el oriente, que nosotros le llamamos. Y aquí tenemos, actualmente tenemos justamente en la parte de la cordillera, la parte media, que es seca, y a los costados húmeda, que es la parte de la selva y la parte de la costa, pero poco a poco vamos viendo cómo se va degradando. Ahora, ¿por qué se va degradando esto de aquí? Porque a partir de los 3.400 metros de altura tenemos el páramo. El páramo es un bioclima muy especial, y es muy especial porque ya de por sí solamente aparece a partir de los 3.400 metros de altura, y tenemos tipos de vegetación muy específicos. Esta vegetación muy específica lo que hace es concentrar el agua. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se llama almohadillas. Estas almohadillas de aquí lo que hacen es absorben todo el agua de lluvia y la mantienen ahí saturada, muy saturada, hasta que después los ríos empiezan a pedir agua y empiezan a enviar el agua, nada más. Aquí tenemos la paja que también hace que se concentre, en cambio, mucha cantidad de carbono en el suelo. Por ejemplo, toda la tierra de páramo es tierra negra, porque tiene una gran concentración de carbono y es muy rica para la agricultura, y es por eso que se está devastando. La verdad es una lucha contra la frontera agrícola que, bueno, como es muy fértil, la gente quiere esa tierra, pero al mismo tiempo tiene mucha agua, pero si llevamos todo eso, por ejemplo, aquí si pisoteamos las almohadillas, que son esponjas, si les pisoteamos ya no son esponjas, ¿no es cierto? Entonces ya nos quedamos sin agua. Y en realidad, cuando está muy desgastado el páramo, lo que pasa es uno camina sobre arcilla. El agua simplemente corre sobre la tierra y ya no entra, ¿no? Y rápidamente se hace desértico. Aquí tenemos otro que, en cambio, esto de aquí es mucho más especial porque crece más o menos a los 3.800, 4.000 metros, el frailejón. El frailejón, que también es muy importante, lo compartimos junto con Colombia y Venezuela, y lo que hace es toma el agua de las nubes. Aquí hay mucha neblina a esta altura, entonces lo que hace es toma el agua de neblina y la canaliza hacia el suelo. Aparte de eso, bueno, sin menospreciar
muchos tipos más de flora. De hecho, a mí me gusta mucho el té de Sunfo, que no está aquí, pero es muy rico, que crece solo en el páramo. Y también tenemos una fauna muy grande, tenemos pumas, osos de anteojos, tenemos ciervos que son autóctonos y que actualmente se están haciendo varias cosas para preservarlos. ¿Por qué se dio mucha importancia a esto también? A nivel político también fue en su tiempo la mina de oro. Antes de que empiece el mandato en el 2007, teníamos políticas muy liberales. Entonces, poco a poco iban entrando empresas que lo que querían era comprar terrenos, comprar las vertientes para apoderarse del agua. Entonces, por eso es que después, cuando se entró al poder, lo primero que se hizo fue cambiar la Constitución y se dio al agua como propiedad colectiva. Nadie es dueño del agua en el Ecuador. Entonces, nadie puede ser dueño de una vertiente, quien es dueño es el Estado y todos tienen derecho al agua. Entonces, teniendo en cuenta de eso, se dio muchísima importancia al páramo y ahora lo que se hace, hay varios fondos de agua que se llaman en diversas partes del Ecuador, sobre todo donde hay páramos, en los cuales compran grandes cantidades, extensiones de terreno y simplemente los mantienen. Y los mantienen, van sacando todo el ganado, van sacando la agricultura de ahí, pero los mantienen ahí. Y así es como Ecuador tal vez no tendrá petróleo al 2050, pero sí tiene asegurado agua de aquí para toda la población de aquí hasta el 2050 en todo el Ecuador en realidad. Entonces, algo al menos tenemos, ¿no? Que creo que sin agua, ahí sí no vivimos, ¿no? Pero bueno, petróleo. Y esto de aquí es a lo que se llegó. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Cuáles son, y lo que hemos visto, cada uno de los ejes a los cuales fueron llevando a que fue el segundo proyecto, porque el primero fue la Delicia, el segundo fue pero en este ya lo hicimos, ya lo pensamos de otra manera, en vez de ir y mirar solamente un terreno en el cual se iba a construir algo, lo que se hizo fue, se miró el terreno, pero se miraron también todos los ejes que tenemos aquí, los que hablamos: ancestral, rural, intangible, humano y vulnerable, para tomar en cuenta para este proyecto, porque queremos que el espacio rural quede como un espacio en el que se sigan dando este tipo de interacciones, que se mantenga, que siga en el tiempo como está. No quiere decir que por eso es menos avanzado, no quiere decir que por eso, como es clásico, tal vez funciona peor o peor de lo que está en la ciudad, sino que simplemente es diferente. Es un sistema que viene dándose y que la gente se va habituando y le sirve y simplemente es diferente, ¿no? Eso es lo que queremos que llegue como idea y es lo que estamos proponiendo, de hecho, siempre en los proyectos. Aquí tenemos la parte de arriba, que es una plaza, y tenemos aquí arriba todos los chozones manteniendo toda la parte rural, toda la parte de cómo se construye con adobe, cómo se construye con la paja sobre los techos. Y en la parte de abajo es donde se da el mercado. ¿Por qué en la parte de abajo? Porque, bueno, los Chaquiñanes si tenemos un camino, si ustedes van por un camino ida vuelta, unos 100 años, seguramente se va haciendo un agujero en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa con los Chaquiñanes. Los Chaquiñanes son caminos ancestrales, les decimos, este camino del Inca, y que va desde Venezuela hasta Chile, recorre 300 kilómetros, y este camino ha sido utilizado ampliamente, sea para comercio, sea para transporte, incluso para las conquistas lo utilizaron. Ahora hay partes que se concentran cerca justamente de un sitio que se llama Ingapirca. Tenemos una gran parte del camino del Inca, ahora ya es considerado patrimonio, así que ahora sí está preservado. En otras partes ya se ha perdido completamente, pero ahora ya es un patrimonio y se lo está cuidando como debería ser. Y bueno, aquí tenemos la otra parte del proyecto, la exposición del paisaje andino. Aquí podemos ver también el paisaje. La gente tiene otras actividades aquí, por ejemplo, no solamente de mercado. Y para resumir más o menos, y lo más importante es que la ruralidad, como nosotros le decimos, tiene varias dimensiones. Tiene esta dimensión social, cultural, geográfica, en la cual no está
depende en realidad de las personas, depende de lo que ellos puedan brindar de su trabajo. Incluso existen muchas comunidades dentro del Ecuador que están vestidas todo el tiempo con su ropa tradicional. Tienen su trabajo, tienen su distribución de trabajo, tienen sus maneras de vivir. Aquí tenemos los chaquiñanes. Bueno, aquí van, como ven, es un camino bastante largo. Y lo que queremos recuperar aquí, ya porque bueno, me adelanté por el tiempo, es justamente este turismo en el que se pensaba en esta época del 2007 al 2017, que debemos no solamente tener un turismo en el que vamos, visitamos lo rural y listo, tomamos las fotos, las montañas, las subimos, desierto, pero también lo que podemos llevarnos es ese intangible que es, por ejemplo, todo lo que tiene la gente, ¿no? Esto es lo que está en la publicación, toda la parte rural, las 4 dimensiones, el espacio público, y lo que queremos llevarnos con el turismo es toda la parte tangible, pero también la parte intangible. Llevarnos con nosotros esa experiencia de vivir, por ejemplo, si vamos por alguno de estos chaquiñanes, por ejemplo, si podemos participar en alguno de estos mercados, eso también es parte del turismo. Entonces, y seguramente es un turismo que se va a seguir manteniendo y se mantendrá por más tiempo, porque la gente va a estar interactuando con esto, y no solo interactuará cuando hay personas que los visitan, sino también va a interactuar e interactúa todos sus días haciendo lo mismo. Y es por eso que, para terminar, lo que proponemos nosotros es, no sabemos ahora si tal vez necesitamos una nueva palabra, ¿no? Ya no necesitamos urbanistas, sino tal vez necesitamos ruralistas, y que se empiece a cimentar esto como una opción, porque en realidad casi toda Latinoamérica es prima exportadora de materia prima, y hacia lo que estamos yendo, si seguimos urbanizando, si seguimos haciendo que esto se siga perdiendo, no solamente vamos a perder el espacio, vamos a perder las líneas montañas, los lindos terrenos, sino que también vamos a perder una parte del legado y la ancestralidad de la gente, ¿no? Nuestra ancestralidad. Muchas gracias.